Buenos días para todos los niños y niñas de grado quinto. Hoy vamos a dar inicio a nuestra clase de mecatrónica del segundo periodo académico. Quiero recordarles antes de iniciar con la clase las formas de entregar trabajo, las cuales son dos. ¿Listos? Recordemos que estamos manejando la plataforma de Google Classroom, en la cual ya muchos tienen acceso. Sin embargo, si hay alguno de los alumnos que no ha manejado la plataforma, en esta parte dejo la contraseña para el acceso a la plataforma de Google Classroom y también la dejo en la descripción del video para que ustedes la copien. Simplemente abren una cuenta de Gmail, se dirigen a Google Classroom y digitan esta contraseña donde dice añadir nueva clase y ya están dentro de la plataforma para la asignatura de mecatrónica. Bueno, y otro de los métodos de entregar trabajo es a través del correo electrónico. Acá dejo mi correo electrónico dentro de este recuadro azul y vuelvo y se lo repito, es ricardobermudez2092@gmail.com. ¿Listos? Esos son los dos métodos para la entrega de trabajos. Ya habiendo visto esto, vamos a ver cuáles son los ejes temáticos para el segundo periodo de mecatrónica. Recordemos que ustedes deben dejar una hoja para decorar a su gusto el segundo periodo académico y seguido a eso vamos a copiar los ejes temáticos. Bueno, yo los copié de esta manera, si quieren ustedes también lo pueden hacer así, y si no, al gusto de cada uno lo van a decorar. Bueno, listo. Y dando inicio voy a nombrarles rápidamente los ejes temáticos con sus subtemas y una breve explicación. El primer eje temático que vamos a ver es tipos de circuitos. Vamos a ver qué son los circuitos en serie y qué son los circuitos en paralelo. Segundo eje temático son conceptos electrónicos. Allí vamos a ver qué es corriente, qué es voltaje, qué es resistencia y qué magnitudes eléctricas se manejan en la mecatrónica. ¿Listos? Un tercer eje temático son los LED. Vamos a ver qué es un LED y qué tensiones se manejan en los LED. Un cuarto eje temático son resistencias. Vamos a aprender a leer las resistencias a través del código de colores. El quinto eje temático es la ley de Ohm. Allí vamos a ver un pequeño diagrama de la ley de Ohm en donde nosotros podemos calcular voltajes o resistencias a través de este diagrama. El sexto eje temático es la protoboard. Vamos a aprender a usar la protoboard. Y por último vamos a hacer un pequeño laboratorio de electrónica al finalizar el periodo. Bueno, entonces si quieren pausen el video, copian los ejes temáticos de manera creativa y ya nos vemos más adelante. Ya teniendo nuestros ejes temáticos en el cuaderno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy es 23 de abril del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es conocer y diferenciar los tipos de circuitos que existen en la electrónica. Básicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los tipos de circuitos que hay en la electrónica y cómo diferenciar el uno del otro. Bueno, les voy a dejar aquí un pequeño juego sobre la temática y quiero que ustedes me digan cuál de estos tres ejemplos es un circuito. ¿Es la opción A? ¿Es la opción B? ¿O es la opción C? Entonces, los dejo para que contesten y ya nos vemos. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque básicamente yo sé que todos han visto el diseño de un circuito electrónico, ¿cierto? Que es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces vamos a ver qué es un circuito electrónico. Un circuito electrónico lo podemos comparar con una pista de autos. ¿Por qué? Porque en la pista de autos es un camino cerrado donde compiten autos de carreras. ¿Listos? Básicamente los circuitos electrónicos funcionan de manera similar. Ya vamos a ver por qué. Teniendo claro qué es lo que es un circuito, ahora sí vamos a ver qué es un circuito electrónico. Un circuito electrónico básicamente es una interconexión de componentes electrónicos. Recordemos cuáles son los componentes electrónicos y fueron los que vimos el periodo pasado, como lo eran resistencias, condensadores, potenciómetros, diodos, interruptores, motores. ¿Listos? Quiere decir una interconexión es que están conectados el uno con el otro. ¿Listos? Y a través de ellos se transporta corriente electrónica
en un circuito cerrado. Vamos a ver este ejemplo. Quiero recordarles que la corriente siempre circula por el polo negativo. ¿Qué quiere decir? Este polo que está en azul, ¿listos? Y un circuito electrónico básicamente son electrones recorriendo todo el circuito que atraviesan componentes electrónicos como un interruptor en este caso, sigue conduciendo la corriente. En este caso entra una lámpara, ¿verdad? La lámpara se ilumina y por último los electrones siguen su ciclo hasta llegar al polo positivo y vuelve e inician, como si fuera una pista de carreras. Inician en el polo negativo, atraviesan el interruptor, llegan a la lámpara, entran al polo positivo de la pila y así sucesivamente, ¿listos? ¿Hasta qué? Hasta que la pila pierda electrones, ¿verdad? Pero básicamente un circuito, como habíamos dicho, funciona muy similar a una pista de carreras, donde los electrones giran constantemente en una pista o en un circuito para completar una tarea. ¿Listos? Entonces, aquí vamos a ver cómo comparar un circuito de carreras con un circuito electrónico. Como les había dicho, para nuestro caso, el circuito electrónico va a ser las veces de una pista de carreras, ¿listos? Y los autos van a ser estas pequeñas figuritas llamadas electrones. En la materia o en la física tenemos dos tipos de elementos. Están los electrones, que son los negativos, y están los protones, que son los positivos. Hoy solo vamos a nombrar los electrones porque estos son los que nos importan. Estos son los que circulan a través de la pila y de todos los cables de nuestros electrodomésticos, completando carreras como si fueran autos de carreras. Ellos inician, finalizan en las pistas que nosotros llamamos circuitos electrónicos, ¿listos? De esta manera funciona la electrónica y todos los electrodomésticos que nosotros tenemos, como lo es nuestro computador, nuestro celular, nuestros televisores y demás, gracias a estos pequeños elementos llamados electrones, que tienen un símbolo negativo. Bueno, retomando de nuevo entonces, ¿qué es un circuito electrónico? Como les había dicho, es una interconexión de componentes electrónicos que transportan corriente electrónica, que fueron los pequeños elementos azules llamados electrones, ¿verdad? A través de un circuito cerrado. ¿Por qué es un circuito cerrado? Porque en ningún lado tiene otro mecanismo para que la energía se transporte por otro medio, ¿verdad? Tienen solo una sola carretera en este caso. ¿Listos? Vuelvo para que descansen y se tomen un descanso, les dejo este siguiente juego. Entonces quiero que ustedes me digan cuál de las siguientes opciones es un electrón. Tenemos que la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Recordemos que los electrones son estas pequeñas circulitos de color azul que tienen símbolo negativo. Esos son los que nosotros conocemos como electrones. Existen en la electrónica dos tipos de circuitos, los cuales básicamente son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Un circuito en serie es una conexión donde los componentes se conectan uno tras otro y los electrones circulan por una sola pista o una sola carretera. ¿Listos? En este caso, los circuitos en serie básicamente es cuando nosotros conectamos, por ejemplo en este caso, un bombillo detrás del otro, ¿verdad? Y esto suele verse mucho en los alumbrados navideños. En las luces de Navidad se conectan todas las luces en serie. Quiere decir que la una va detrás de la otra. ¿Listos? Como si fuera una pista. Entonces, sale del polo negativo, entra una de las lámparas, entra una de las lámparas, sale de la lámpara, entra la otra lámpara, sale de la segunda lámpara y por último llega al polo positivo de la batería y así sucesivamente hasta que los electrones pierden fuerza porque la batería se descarga y ellos dejan de circular. ¿Listos? Básicamente cuando una batería se descarga es porque los electrones dejan de circular por la batería y por el circuito. Bueno, esto es un circuito en serie. Es una conexión de componentes en donde cada componente va detrás del otro, el uno detrás del otro. ¿Listo? Y su contraparte es el circuito en paralelo. En un circuito en paralelo,
los componentes electrónicos no se conectan uno tras del otro y los electrones pueden circular por varias carreteras hasta llegar a la meta. Por ejemplo, en este caso tenemos un circuito en paralelo en donde podemos ver que las tres lámparas no están conectadas la una tras la otra, ¿verdad? Sino que los electrones circulan desde el polo negativo y llegan a un punto en donde ellos pueden circular por tres vías distintas. Por la vía de la lámpara número 1, por la vía de la lámpara número 2 y por la vía de la lámpara número 3, ¿cierto? Volviéndose a conectar en un punto común para llegar al polo positivo de la batería y volver a completar el ciclo. ¿Listos? En este caso, los electrones tienen tres vías de acceso para poder completar el circuito, ¿verdad? Por cualquiera de las tres lámparas. Así funciona un circuito en paralelo. Por ejemplo, en este caso, ¿todos los autos pueden llegar a Bogotá? Sí, ¿por qué? Porque a pesar de que circulen en carreteras distintas, todos llegan a un punto común. Así funcionan los circuitos electrónicos en paralelo. ¿Listos? Tienen muchos caminos, pero entonces todos los caminos van a llegar a un punto en común. Y en cada camino puede haber componentes electrónicos como lo son resistencias, como lo son diodos, condensadores y demás. ¿Listos? Y así es como funciona un circuito en paralelo. Esquemáticamente, yo sé que nosotros ya hemos manejado planos electrónicos. Esta es la forma de diferenciar un circuito en serie de un circuito en paralelo. Como les decía, si ustedes se pueden dar cuenta aquí, acá el circuito es como si fuera un óvalo, ¿verdad? Tiene un inicio y un fin por una sola carretera, ¿cierto? En donde hay una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, y los electrones circulan por una sola carretera. Eso es un circuito en serie. Y un circuito en paralelo, representado a través de este plano electrónico, quiere decir que hay muchas carreteras para completar un circuito. Por ejemplo, los electrones pueden circular a través de la resistencia 1 y completar el circuito, o arrancar en uno de los polos de la batería, circular por la resistencia 2 y completar el circuito, y por último, iniciar, circular por la resistencia 3 y completar el circuito. ¿Listos? Si nos podemos dar cuenta, hay tres posibles vías para completar el circuito: a través de la resistencia 1, a través de la resistencia 2 y a través de la resistencia 3, completando el circuito, ¿verdad? Esta es la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. ¿Listos? En la una solo hay un camino, que es el circuito en serie, y en la segunda, que es el circuito en paralelo, hay muchos caminos posibles. Como en el ejemplo de Bogotá, nosotros podemos coger muchas avenidas para poder llegar a un punto en común. Por ejemplo, si queremos ir al centro, podemos coger por muchas avenidas y llegar al mismo punto, sin necesidad de coger siempre la misma avenida, como lo sería en un circuito en serie. Por último, para la actividad de la clase del día de hoy, van a copiar todo el contenido del video y van a enviar una foto del contenido del video a través de Google Classroom o del correo electrónico. ¿Listos? Un segundo punto que van a hacer, van a estudiar sobre todo lo que vimos el día de hoy para un quiz que vamos a hacer dentro de 8 días para nuestra siguiente clase de mecatrónica. No siendo más, ya hemos visto cómo diferenciar los tipos de circuitos y ya hemos cumplido con nuestra tarea del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.